¿cierto? Hidrógeno y carbono, se transforman en hidrógeno más oxígeno, o sea, dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, se transforman en agua y el carbono, CO2. dióxido de carbono. ¿Ya? Dices que no, Pero eso es cuando esto es una mezcla ideal. No hay cosas ideales, sino yo tendría alumnos ideales. Entonces a esto se le añaden el dióxido de carbono y también la oxidación de hidrógeno, porque no siempre tenemos 100% oxígeno, porque como yo les expliqué a ustedes, entra aire. Y el aire tiene un 78% de nitrógeno, un 19% de oxígeno y obviamente 3% de otros gases. Por eso es que no somos, no es ideal. Si fuera ideal sería solamente oxígeno y tendríamos solamente estos dos componentes, que son, bueno, el dióxido es un gas de efecto invernadero, el agua no se toma por agua no, pero sí el monóxido de carbono, ¿no es cierto? Sí es un gas nocivo, es monóxido de carbono y oxidación de nitrógeno. Entonces eso es lo que nosotros creamos como combustivo, ¿no es cierto? La combustión es un proceso químico cierto. Entonces, ya sabemos ya por qué partimos con esto, porque acá tenemos que controlar el aire a través de la mariposa, regulación del estratosfeno, etcétera, flujómetro, cálculo de la densidad del aire, etcétera, va por eso. El tema del hidrocarburo se controla a través de la inyección, a través de inyectores, presión, ¿cierto? Control del tiempo exacto de presión, ¿cierto? Para que esto genere en el tiempo específico, porque si yo retraso un poco la inyección, se me cola mucho oxígeno y un poco la inyección. Entonces queda una clapón. Si yo retraso un poco la inyección, en términos de tiempo y de cuándo tengo que atomizarla, se me va a colar, ¿no es cierto?, muy poco oxígeno con respecto a la inyección y me va a quedar una clapón. Entonces va a ir variando. La idea, ¿no es cierto?, de todos estos componentes es que sabemos que tenemos estos tipos de gases. Los más comunes, y por eso es que el catalítico es un catalítico de 3 vías. 3Y un convertidor de 3 vías. Se llama 3, de inglés, ¿no es cierto? Y, de Uganda, ¿no es cierto? Convertidor de 3 vías. ¿Cuáles son las 3 vías? También están en el PPT, ¿les vale? COHC y NOx. Monóxido de carbono, hidrocarburos parcialmente quemados y la oxidación del nitrógeno. ¿No es cierto? Entonces a ello, ¿no es cierto?, a través del oxígeno, por eso es que también el sensor de oxígeno, y eso es lo que yo quiero ver ahora, trabaja de 0 a 1 voltio. ¿Ya vieron el sensor de oxígeno? Bueno, el sensor de oxígeno lo único que me hace es marcar el tipo de mezcla, o sea, de aire, de oxígeno que pasa por el gas, por lo que se cambia. ¿Qué mide el sensor de oxígeno? Oxígeno. El oxígeno. Por eso se llama oxígeno. Entonces, cuando está muy cercano a un bol, habla de mezcla de gas. Es una gran diferencia de oxígeno con respecto al gas de escape, con respecto a la atmósfera. La comparación es con la atmósfera. Como tengo poco poco oxígeno en el escape, por ser una mezcla altamente rica, esto significa que tiene poco oxígeno, significa que no tengo oxígeno y por eso la diferencia es alta. Ahí, ¿no es cierto?, la molécula de oxígeno pasa por el electrón de circonio y platino y hace el efecto electrolisis. En cambio, cuando los voltajes tienden a ser bajos, es mezcla pobre. ¿Por qué? Porque compara el oxígeno de lo que hace escape con respecto a la atmósfera y como tienden a ser no iguales, pero hay una diferencia poca, no hay traspaso electrónico. En esta transición es lo que nosotros llamamos como una mezcla estequiométrica. Estequiométrica o no sé cómo decirlo. todo lo que es mezclera. Esta transición de bajada es la mezclera. El problema es que nuestra sonda de oxígeno número 1, que es la que pasa del motor, vamos a ver aquí el motor, llega aquí a nuestro catalítico y obviamente aquí está.
En estos dos puntos tengo lo que yo denomino estructivo. Cuando ustedes vean en el equipo este tipo de sigla H-O-2-S, significa que es un Philips O2 o sea, es un sensor de sonda calefaccionada. Como que les explicaban a ustedes. Bueno, también por la posición que tiene, se va a llamar sonda 1 B1. ¿Por qué? Porque cuando el banco tiene una culata, es un banco 1. Cuando el motor tiene dos culatas, son Banco dos dos. bancos. Banco 1, Banco banco 2. dos. Y cuando hablamos de sensor 1, hablamos del sensor primario Un secundario. y el sensor secundario. De así, ¿no es cierto?, se catalogan el sensor de oxígeno a través de la posición y el tipo de disposición de motor. ¿Ya? Cuando hablamos de banco, hablamos de dos culatas. Pero cuando el motor tiene un solo banco, una sola culata, es banco 1 nomás. Se va a llamar sensor 1, banco 1, sensor 2, banco 1. Pero cuando, por ejemplo, un motor en B tiene banco 1, banco 2, se va a llamar sensor 1, banco 1, sensor 1, banco 2. Los dos son primarios, pero son de uno de cada culata. ¿Ya? Y obviamente si es que salen, no se comparten las líneas y salen ambos tienen dos catalíticos, sensor 2, banco 1, sensor 2, banco 2. ¿Ah? Pero de repente estas se unen en un puro catalítico y sale una pura línea. Ahí el sensor 2 se va a llamar banco 1, no se va a llamar banco 2. ¿Ya? Entonces son las diferentes disposiciones. Por eso es que yo quiero que entiendan también la disposición que nosotros vemos en el diagnóstico automotriz. La gracia de esto es que el sensor 1 ve la pega del motor. O sea, su señal es intervenida por los trabajos del motor. La sonda 2, su señal va a ser por el trabajo del catalítico. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque la sonda 1, eso me gusta, cuando ya están encasillados, cuando yo pongo S1, sabe automáticamente qué sonda es, la que estoy diciendo. Siempre va a estar trabajando entre mezcla rica, y así sucesivamente. Ahora, la sonda 2 ¿cómo debería estar trabajando? Debería estar en esta zona. En la zona superior. Clarito en el pelo. Oxidación y reducción, que son dos términos en los cuales ocupo en estos gases salientes del motor. Como yo sé que estos gases salen en esta etapa, están en esta etapa, los voy a ver en la zona oxígeno, esos que están aquí. En cambio, cuando pasan por el convertidor, aquí hay una transformación química. ¿No es cierto? Que hago la oxidación y la reducción de los gases, de la materia. Por ende, por el sensor 2 va a salir otro tipo de gases. Sí. La gracia de la oxidación es que yo aquí necesito un agente de oxígeno. Y la reducción es una separación. Entonces, cada vez que yo tengo mezclas pobres, que aquí hay oxígeno o los gases de escape, yo ese oxígeno lo estoy ocupando en él. ¿Qué hago con él? Ocupo el oxígeno para hacer una oxidación del hidrógeno y el carbono. Lo transforma en agua y dióxido de carbono. El oxígeno, en el monóxido de carbono, oxígeno y dióxido de carbono. Hago un proceso de oxidación de la molécula de monóxido de carbono. Y en el ONX lo separo. Nitrógeno y oxígeno.
Entonces, ¿cómo debería ser allá? En teoría ocupé casi todo el oxígeno para hacer la oxidación, por ende no debe pasar oxígeno por la parte de atrás. Entonces, si no hay diferencia, si hay alta diferencia de oxígeno, el voltaje debe ser alto. Por eso es que siempre el catalítico trasero va a estar en la zona de arriba, no en la zona de abajo. Murió. Puede llegar a mezcla estequiométrica porque hay algo de oxígeno que te cola y no tanto oxígeno y puede estar ahí, pero siempre está del medio para arriba. Si está del medio para abajo es porque el oxígeno no está haciendo la fase catalítica. Y de hecho hace la misma, cola lo mismo. ¿Te acuerdas que vimos que hacía el mismo efecto? Eso es un análisis. Sabiendo qué es lo que realmente hace la pega de cada uno, yo automáticamente sé cómo deben comportarse las señales. Por eso es que la pregunta era, chiquillos, ¿cómo debería comportarse el sensor 2? Claro, sabiendo que tiene que pasar por el convertidor catalítico, el cual ocupa el oxígeno para la oxidación y reducción, no debe salir oxígeno, porque este oxígeno ya va colando gas, se transformó. Recuerden que la materia no se estudia ni se deshace, simplemente se transforma. Hacemos el proceso reversible. Es un proceso, es entender lo que es la química, básicamente. La química tú la puedes transformar. Entonces aquí ya tenemos, por eso es que tenemos esos tipos de gases no nocivos con respecto a los nocivos. Entonces siempre cuando pasan por un convertidor catalítico. Para el convertidor catalítico, ese sí es pega mía, y también está en el PPT. La gracia que tiene es que tiene un elemento súper de metales preciosos. El convertidor catalítico tiene unos metales que se llaman rodio, Paladio. paladio, Platino. ¿y cuál otro? Platino. Platino. En un monolítico cerámico o metálico. El cerámico obviamente, por ser un compuesto cerámico, resiste mayor temperatura sin deformarse. Esa es la gracia cerámico, pero no resiste golpes. ¿Ah? Es como la taza tiene un recubrimiento cerámico. Puesto que soporta estos golpes de temperatura, tú la puedes enfriar, calentar, y no se va a quebrar como un vidrio común. Pero si a pegarse algo fuerte se quiebra. Porque es variante. Y dentro del monolítico, la estructura de soporte, porque el monolítico es la estructura de soporte, ya sea cerámico o metálico, ¿ya? El metálico, la gracia es que es más delgado. Es para convertidores catalíticos de alto desempeño, de autos deportivos, que necesitan alto flujo, ¿no es cierto?, de salida de gas de escape y que no se restringe por el panal. Estas son las dos diferentes aplicaciones. El monolítico cerámico es para autos convencionales, el monolítico metálico es para autos de alto desempeño. Pero ambos tienen el mismo recubrimiento. Un recubrimiento, ¿no es cierto?, un coating, no me acuerdo cómo se llama. Un water coating, parece, water coating, no me acuerdo cómo está en el PPT. En las cuales él ahí tiene introducidos estos tres metales, que esos metales son los que atraen estas moléculas, las separan y las convierten y las mandan. Estos metales no pueden funcionar de por sí solos, necesitan ciertas características. Primero que nada, estar en un sistema cerrado y estará sobre los 450 grados Celsius. La mayoría de todas las descomposiciones de la materia necesita temperaturas elevadas. 450 grados para arriba, ¿ya? Entonces el platino, el paladio y el rodio no sirven, ¿no es cierto?, si están bajo esa temperatura. Lo mismo pasaba con el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, porque es calefaccionado, porque el platino, el elemento de circonio y platino, no era capaz, ¿no es cierto?, de hacer la transformación de electrólisis si es que no estaba a 450 grados. Entonces el sensor de oxígeno, el Kiri, también ya lo lleva a 450 grados. Porque la química es muy entretenida en conocer estos tipos de metales. Entonces, ya sabemos ya que también involucran temperatura. Por eso es que este auto, cuando estaba frío, podía hacer el trabajo, pero cuando se calentaba, empezaba a hacer la copia. Muchas veces, todos los diagnósticos automotrices necesitamos que el auto esté en temperatura de funcionamiento, por ejemplo, o sea, 86 grados para arriba, porque también el catalítico esté funcionando de forma correcta. No tenemos una forma eficiente, ¿no es cierto?, de elevar las temperaturas del catalítico. Los autos de alta gama tienen una paleta atrás. ¿Lo qué? Una paleta en el escape que lo hace cerrar para aumentar las temperaturas del catalítico. Una vez que agarra la temperatura, lo abre y lo deja pasar libremente. Hay varios sistemas, ¿no es cierto?, que pueden restringir lo que hace escape para aumentar las temperaturas. En los sistemas de inyección directa de gasolina existe un convertidor más pequeño que está en esta zona anterior.
que lo único que hacía es que como era chiquitito, restringía un poco, elevaba las temperaturas de lo que hace escape para el catalítico principal. Y así, ¿no es cierto?, acelerar el proceso, ¿no es cierto?, de oxidación y reducción. O sea, el auto de por sí contamina cuando está frío. Y cuando está frío está en overload, porque no puede procesar a través, ¿no es cierto?, porque lo que está haciendo el sistema es tratar de calentar el motor lo más rápido posible y todos los implementos para que hagan su trabajo. Entonces no puede estar regulando la mezcla estequiométrica, porque no se moriría más. Por eso se llama overload. Y después entramos en el ciclo closed loop, que es cuando ya regulamos una mezcla estequiométrica y empezamos a hacer las fases de trabajo comunes. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es ver si es que esta cosa parte, ¿no es cierto?, para poder analizar lo que hace escape. Con respecto a ciertos gases que se transforman, o sea, que gases que van saliendo con respecto a fallas de estos componentes. Como está medio el catalítico como malo, pero vamos, igual lo puedo hacer perfeccionado. Lo que vamos a hacer es meterle la sonda, la pipeta al escape. Y ahí está marcando, mira, el monóxido de carbono está en el 8%, el dióxido de carbono, el monóxido está en 4.6%, el oxígeno está en 0%, los hidrocarburos están en 800 partes por millón a medida que se va calentando va a ir bajando, y el lambda está en 0.8%. ¿Inyectaron el brazo o completo? Que te mando un certificativo por el Oye, pero si ese gráfico está en el primer que te mandé. Sí, pero me gusta también lo que pasó en la casa. Más abajo, cuando salgan valores. ¿Viste que están puros valores o no? Más abajo. Ah, ya. Ahí. RPM. Baja más. Cuando salga temperatura. Temperatura del agua 66. 66. 66,8. Aumentó un poquito, o sea, disminuyó un poquito porque está tendiendo a ser a 0, a 1. Aquí al estar más bajo, 95 en vez de 96, significa que aquí está la mezcla rica. Sí, un poquito más rica. Que la fórmula es la real, partido por la teórica, y esto me da lo que es el factor lambda, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tengo el factor lambda, lo reemplazo. O sea, y lo real no está medido, pero sí tengo la teórica. Entonces, tengo x 14,7, que es lo real, es igual a 0,97. ¿Cierto? Claro. Sí. Ya, pues, como este está dividiendo, pasa para allá, multiplicando. Y se elimina. Entonces ahora quedaría una fórmula de 14 de que x es igual a 970 por 14.7. Y esto es igual a 14,259. ¿Este fue acá esta temperatura? El primero fue No, el otro fue el 85. el último al 85. Ya, este fue 75, este fue el tercero. Una garra que lleva adentro, está metiendo la ropa. ¿Qué es eso? Por. Anoten lo que está. Oh, matemática no te también. Ya, y ahora me sacan la mezcla estequiométrica del uso. ¿Cómo bajo los hidrocarburos? Fíjate en el porcentaje de baja. Mira, empezamos con 400 y estamos, mira el tercero, en 200. De 105 a 173. En 39 de monóxido de carbono y ahora estamos en 28 de monóxido de carbono, en 0,28. ¿Cuánto es la norma? Profe, pero espere, ¿por qué ahí subió y acá abajo volvió a bajar? ¿Qué cosa? Ahí, pues, si están 0.39, 0.43, 0.32 y 0.26, 0.28 estaba. Ahora se va a calentar, este es el caliente, el catalítico. Partimos un motor cuando el motor está activo, o temperatura ambiental. Entonces está como a los 15 grados, 12 grados. Mira los hidrocarburos que nosotros estamos quedando por el desplante de la escape. 476 partes por millón de hidrocarburos que nos estaban quemando. Mira ahora cuando está a los 85 grados, 173 partes por millón.
estábamos generando más del Doble. triple. Más del doble. De hidrocarburos cuando está más frío. Por eso que cuando hablan de no, que pueden andar el auto normal, no, porque los hidrocarburos que están pasando por las mezclas son más altas y eso genera que puedan hacer que el aditivo del lubricante pierda adherencia en las paredes. Por ser, ¿no es cierto?, un hidrocarburo. El hidrocarburo es un solvente, por ende lo que hace es limpiar las paredes, ¿no es cierto?, de la película lubricante. Y eso puede tener un daño a la larga. Claro, no lo va a dañar de una, pero sí va a ir rasgando, ¿no es cierto?, las paredes hasta desgastarlas. Eso es un análisis de por qué los motores hay algunos que duran más y unos que duran menos. Es importante, ¿no es cierto?, mantener... Claro, mira, si a los 63 grados ya está ahí casi en la mitad. ¿Y el CO2 por qué va bajando, profe? ¿Ah? ¿Por qué va bajando el CO2? ¿Qué es lo que es CO2? Dióxido de carbono. ¿Y por qué? Porque es monóxido de carbono con una molécula de oxígeno. Estoy bajando los hidrocarburos, ya no tengo carbono dentro de la fase de porque aquí, ¿qué me está metiendo el carbono? CO es monóxido. El hidrocarburo. En la fase de hidrocarburos es donde yo separo el carbono con el hidrógeno. Yo ocupo el hidrógeno como la fase de combustión de energía. Pero el carbono queda dentro y este se mezcla con oxígeno y hace esta mezcla de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Mientras más hidrocarburos yo genere, como aquí está la curva, que me estaba esto, mientras más hidrocarburos yo tenga, más monóxido de carbono tengo. O sea, siempre donde yo voy a generar mayores monóxido de carbono, esta es la fase de mezcla rica. Estamos en la de mezcla rica, estamos con lambda inferior a 1. Por ende, este muchacho está puesto acá. Obviamente, hidrocarburos y monóxido de carbono está aquí. Y obviamente, mientras esta fase vaya tendiendo, dice, a 1, va a ir bajando por la curva. ¿Estás puesto? Profe, a mayor hidrocarburos, mayor monóxido. Mayor alta hidrocarburo, obviamente hay que tirarlo de esta línea. Si yo tengo mayor alta hidrocarburo, tengo mayor monóxido de carbono. Si yo sigo para acá a la mezcla más rica, tengo mayor hidrocarburo, mayor monóxido de carbono. Esta es la de la curva. Y mientras más me vaya acercando a la mezcla estequiométrica, más baja va a ser la curva de generación de hidrocarburo. He llegado hasta aquí. Chiquillos, mientras ustedes estaban ahí conversando, nosotros hicimos unas pruebas en el automóvil, le generamos unas fallas. ¿Ya? ¿Qué hice yo? Deshabilitar el inyector número 1 a través del escáner para que obviamente los otros muchachos inyectaran un poquito más de combustible porque no se estaba generando la falla, había una descompresión del motor, estábamos analizando una falla de como que hubo un problema con el inyector. ¿Y qué pasó? Porque esa era normal. Esta la saqué después de restablecer la falla. Esta la saqué con la falla, esta restablecer la falla. Y así nos damos cuenta, bajaron los dióxidos de carbono, subieron los monóxidos de carbono, porque obviamente no estaba inyectando como corresponde, no había un sistema entendido eficiente, y subieron notoriamente los hidrocarburos. De 256 que estaba en la norma que después de hacerlo, estaba en 14.3 hidrocarburos. Lo mismo pasa con el factor lambda, que estaba en 960 y bajó a una mezcla mucho más rica de 9.43. Esto significa que si hacemos el cálculo, era 14,7. ¿Cuánto sería eso? 13,8621. 13,8, igual está demasiado lógico. 13,86. O sea, de partes de aire. Teníamos 13,8 partes de aire cuando yo generé este programa. Eso pasa porque la inyección hizo una compensación con respecto de más inyectores. ¿Ya? Significa que los inyectores hicieron el trabajo o tratan de hacer un trabajo más eficiente, ¿no es cierto?, lo que le corresponde para suprimir la pérdida de potencia de un cilindro. Forzó, ¿no es cierto?, a trabajar en exceso, generando un poquito más de inyección, ¿no es cierto?, para aumentar la potencia sobre efecto. Recuerden que depende de lo que yo les dije, este siempre está en esta posición. Esta no es la mejor potencia. Entonces, cuando yo necesito potencia para poder compensar la pérdida de un cilindro, me voy para acá. Y es por eso que yo aquí tengo
14.7 partes de aire se fue a 13,8. A la zona más rica, ¿no es cierto? En una zona rica, ¿no es cierto? Para compensar. ¿Por qué? Porque necesitaba compensar la falta de eficiencia, ¿no es cierto? Del cilindro. En este caso podría haber sido una pérdida de una bujía o un inyector tapado, ¿no es cierto? Etcétera. O incluso problemas de anillo. Problemas de compresión en el cilindro generan una falta de eficiencia porque lo que estoy haciendo es descompensarlo. Hay un cilindro que no está trabajando y un cilindro no puede trabajar. O porque no tienen un sistema de encendido como eficiente, bobina, cable, bujía, o un sistema de inyección eficiente, inyector, baja presión, inyector tapado, boteando, o sencillamente el cilindro se fue a través de la compresión baja. Entonces todos esos factores involucran, ¿no es cierto?, que todo el proceso suba. Estamos repercutiendo de que un valor normal estaba entre los 170, 160 partes de hidrocarburos mías, llegamos a 400, o sea, son 3 veces más. Llegamos casi al principio cuando Por está eso, frío. claro, por eso cuando tenemos esos problemas de bujía en deficiencia, inyectores que no están bien limpios, ¿no es cierto?, o presión de combustible no idónea, baja presión, ¿no es cierto?, o alta presión de combustible, hace que, ¿no es cierto?, que los hidrocarburos aumenten, por ende aumenta el hidrocarburo, aumenta el consumo de combustible. Entonces cuando una persona le dice, oye, ¿sabes qué? Me está consumiendo más de lo normal, obviamente hay varios factores que involucran en el tema del consumo. Tenemos que ver ese tema, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la misma prueba, analizar los gases, cuando yo ahora voy a desconectar un sistema de encendido. Ahora hice una desconexión del sistema de inyección de gasolina, pero ahora voy a hacer una desconexión del sistema de encendido. ¿Qué podemos analizar acá? Ahora sí, apague un poquito porque vamos a ver. Aquí podemos sacar la conclusión de acá que en este auto funciona del caso contrario a lo que nosotros podemos hacer. Cuando yo desconecto una bobina, en teoría yo dejo de generar una chispa al cilindro, por ende debería colarse hidrocarburo al escape, cosa que no lo veo reflejado. Baja. En cambio, cuando yo desconecto un inyector, le quito hidrocarburo a la cámara, por ende no debe salir hidrocarburo, pero ¿qué pasa la batería? Aumenta el hidrocarburo. Entonces, cuando yo tengo problemas de inyección, ya sea por presión o por inyector, me aumentan los hidrocarburos. Pero cuando tengo problemas de encendido, me bajan los hidrocarburos. Se van a las mezclas pobres. ¿Ya? En teoría, porque allá dice que la mezcla se fue a ¿cuánto? Perdón, 9.64. Claro, tiende a irse abajo a 9.43, 9.44, veces tiende a irse a 9.67. Puede ser que teníamos que haber hecho la prueba en un ratito, un poquito más lapsado, porque tenía que haber hecho la transición de regulación, haber pasado por el gas de escape y la máquina toma recibir los gases, entonces teníamos que demorar un poquito haber tomado la toma de muestra, ¿ya? Pero pasa en este vehículo. Cuando tenemos problemas de bobina y uno tiende a decir, me dirigen pasar más hidrocarburos con los gases, al final no pasan menos hidrocarburos. Y cuando tengo problemas de inyección, que lo corto, porque yo básicamente lo que hice fue un corte del inyector número 1, no debiesen pasar hidrocarburos, pero aquí pasan hidrocarburos. ¿Ya? Y le hemos comparado. Normalmente tenía eso, pasó eso. Él normalmente tenía eso y pasó eso. Por eso es que yo tomé un muestreo antes de hacer la falla y después cuando hice la falla. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando hay problemas de consumo de combustible, que se genera este olor a hidrocarburos, tiene que ver con problemas de inyección. Y cuando tengo problemas de inyección, si yo debiese analizar de que no debiese pasar hidrocarburos, porque debiesen pasar mezclas pobres, porque no tengo inyección, no estoy generando caudal de combustible, y veo que analizo a través del equipo que sí están pasando hidrocarburos que no se están quemando en la carga. Y eso puede ser porque los inyectores están compensando. Puede pasar que en una fase normal cada uno inyecte 2,3 milisegundos de inyección. Pero cuando estén en problemas, estos están generando 4 o 5 milisegundos de inyección. Y ahí se ve, ¿no es cierto?, que los inyectores están generando más combustible y eso es lo que nosotros reflejamos en el escape. En cambio, cuando hay un problema de bobina, ¿no es cierto?, veo de que los hidrocarburos bajan notoriamente
bajan notoriamente. Y puede ser, ¿no es cierto?, que como toma en consideración de que se está yendo a rico, él compensa el inyectores a que se vayan a una inyección más baja. ¿Ya? Se debe a eso. De hecho, ahora lo vamos a analizar. $0,28. Mira cómo suben los inyecciones. ¿Ya? Eso pasó. Pasamos de 2,4 a ¿cuánto? A 3,8. A 3,8. Eso si genera un poquito más de inyección. ¿Qué pasa cuando yo desconecto una inyección? Se va a 0. Mira, uno se fue a cero porque no le estoy dando este que costé, ¿no es cierto? Que inyector número 1, pero los inyectores quedan con el mismo consumo. Vuelvo a estar el consumo, vuelve a estar en la norma. Pero cuando yo desconecto una bobina, ¿Tienes? Desconecté. no, es que tiene que ver con el código. Bueno, entonces. ¿Qué bueno entonces? ¿Ah? 2008. ¿Qué chupando ya? Tranquila, María, tranquila. Ahí estamos viendo que está regulando. Voy a tratar, ahora voy a desconectar, ahora estoy, mira, ahora está regulando en 1.5, 2.1, ahora está regulando. 2.4. Estoy viendo que la inyección está regulando dependiendo de lo que está midiendo. Voy a sacar el inyector. Ya se vio que se desconectó. Pero los demás inyectores quedan en 2.4. Sí, sí, que ni pasa. pegados. No se va en 0. Se va en 0, si lo por otro inyector se mantiene. Ahí se vio que no siento que se está regulando la y se inyección regula. nuevamente, ahora empezó a regular nuevamente. Voy a ver qué hago con el tema del fundido. Ahí están a picos de 3, ¿cierto? Está compensando el 4, El que 4, sí. el gemelo. Este es el inyector 2, mira cómo está compensando el 2. El 2 y el 3. ¿Ya? Ahí nosotros podemos ver qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros generamos fallas, ¿no es cierto?, en el sistema encendido y se ve una compensación, el motor de la ECU empieza a gestionar, ¿no es cierto?, el tira y afloja la inyección para que empiece a funcionar. Dice ahora que se tiene que haber calentado. Está a 90 grados, ahora va a empezar a bajar a 83, 85 grados para después llegar a 95 nuevamente y empezar los problemas. ¿Ya? Pero lo que estamos haciendo ahí, ¿no es cierto?, es ver, ¿no es cierto?, lo que hace el sistema cuando uno falla. Entonces ahí vamos a ver que uno de ellos se va a ir a cero porque se le quedó desconecté, pero se quedan quietos, se quedan como en un tema de emergencia. Pero igual lo compensa el otro, pues. Mira, ahí empezaron a compensar nuevamente.
¿qué pasa cuando yo desconecto un sensor de ¿Qué va a desconectar ahí, profe? el CMP? ¿CMP? Mira, se fueron todos a 1.6 y empezaron a regular. Pero lo que no vieron ahí reflejado es que cuando yo desconecto un CMP en este motor, en vez de tener una inyección secuencial, pone semi-secuencial. O sea, si yo inyecto 2.4, inyecto en vez de a 720 grados en tiempo, nosotros hablamos de 120 milisegundos entre una inyección y otro, que es cuando están ralentí, ahora la genero a 60 milisegundos. O sea, a 60 milisegundos en un tiempo de 2.4, 2.4, 2.4. Por ende, en vez de tener 2.4, 2.4, que serían 5 milisegundos del total, ahora tengo 7.5 milisegundos total. Profe, ¿qué pasa si Tengo casi un 33% más de inyección. al desconectarle dos inyectores? Voy a tener 4, 3,8. Ahí el inyector se puso a 3,28. Ahí no sé, ahora volví y ahora empezó de 3,4 que estaba, volvió a 1,6 y ahora va a empezar a regular a 2,4 que es como la norma. ¿Mezcla pobre o rica? Acá no está funcionando. No. Ese sí. Mira la inyección a 3,4. No tengo un problema de bobina. Porque ahí desconecté la bobina gemela. El problema con los cables. El 2 parece que no está haciendo nada. No, el 3. No, pero sí está haciendo algo, porque mira. Lo débil. No está haciendo nada el 3. Hay un problema en el cable con el 3. ¿Ya apáguelo o no? La gracia de hacer entonces estas pruebas es para que ustedes analicen los gases que están pasando y cuando vean este tipo de fenómenos saben lo que, más o menos en qué sistema está abocando. Se dan cuenta que cuando nosotros sacamos, el sistema trata de compensar, ¿no es cierto?, con los sistemas que van quedando funcionando. Entonces, se sobreexigen de manera lo otro, ya sea por una inyección pequeña que debería estar como normal, la base, ¿no es cierto? Cuando nosotros dijimos la base tiene una inyección que tiene un tiempo definido, ¿no es cierto?, por las revoluciones, carga motor, etc. Esa base, ¿no es cierto?, se ve modificada, ya sea por un añadido, un porcentaje positivo, ¿no es cierto?, que se le da cuando uno de los problemas falla. Entonces, cuando él ve, ¿no es cierto?, que fallaron dos inyectores y están pasando una mezcla deficiente, automáticamente le hace compensar los otros para que funcione, ¿no es cierto?, en teoría una potencia aceptable para que tú puedas salir a la ruta, ¿no es cierto?, y acomodarte, ¿no es cierto?, para No buscar sea un asistencia. impedimento para que te detengáis. Los motores, por lo general, cuando te mandan check y te van a modo servicio, o sea, modo de protección, es para que tú puedas que en carretera no se te apague el motor completo y puedas generar un accidente, sino que siga funcionando y tirarte a la orilla, ¿no es cierto?, y esperar, ¿no es cierto?, asistencia. No es para que tú te vayas para la casa. El modo de protección de automóvil no es para que tú te vayas para la casa, es simplemente salir de una ruta peligrosa y meterse a orillarse a un costado, ¿no es cierto?, para buscar asistencia técnica. Recuerden que los autos lo utilizan personas que no son mecánicas, nosotros somos mecánicos, pero una persona que no es mecánica va a decir, oh, se me fue la protección, pero con esto llega a la casa. No, la verdad es que cuando tienes ese tipo de protección es para que tú te puedas salir, ¿no es cierto?, y llamar a una asistencia para que te venga a buscar. Y ahí, ¿no es cierto?, encontrar la problemática de lo que pasa con el motor. Se dan cuenta que yo desconecté 2 cilindros. Y esos 2 cilindros, aún así este motor sigue funcionando. Igual intentó De hecho, si lo trabajar como desconectas, parejo, igual va intentar así. compensar el otro cilindro. Sí, es que lo que pasa es que este motor, como ustedes ya saben de encendido electrónico, ¿no es cierto? Este motor tiene una bobina en particular. Que no es igual que el de allá. ¿Qué bobina es? ¿Cómo? ¿Qué tipo de sistema de encendido tiene este auto? Bobina transistorizada bisecuencial. Son todas las bobinas son transitorizadas y todas tienen capacitor, todas tienen sistema resistivo. No me hablen de cosas que... Bobina independiente. No, tampoco, no, bobina la seca. independiente ahí. Ya me encendió por cable. Bobina Tiene seca. una. Sistema de encendido DIS. ¿Sin tema de encendido? Un sistema de encendido DIS, en este caso estático, que es un sistema de encendido de chispa perdida.
3, 4, 2. En cambio, este sistema de encendido se llama chispa perdida. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Qué significa que sea chispa perdida? Dado su nombre, es una chispa que se pierde porque tengo solamente una bobina en la cual dispara a 2 cilindros al mismo tiempo. En este caso, como este es un cilindro de 4 cilindros, o sea, esto es un motor de 4 cilindros, acá yo tengo cilindros que se llaman cilindros gemelos. ¿Qué significa que sean gemelos? Volvamos a funcionamiento motores. Cilindros gemelos significa que los dos están en la misma posición, tanto en punto muerto superior o el otro están en punto muerto inferior. ¿Cuáles son los cilindros gemelos de este motor? 1, 4, 2, 1, 4 y el otro gemelo están el 2 y el 3. Trabajan parejo. El 1 y el 4 están arriba y el 2 y el 3 están abajo, o el 2 y el 3 están arriba y el 1 y el 4 están abajo. Por eso estamos gemelos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo tengo que hacer una chispa cada 720 grados, porque tiene que ocurrir cada 2 vueltas al cigüeñal, ¿cierto? Cada 2 vueltas al cigüeñal. Por ende, no me sirve generar a 360 grados. Pero en este caso, esta bobina sí lo hace. Ella dispara a los 360 grados, pero dispara a los 2 cilindros gemelos. Por ende, lo que hace es, al mismo tiempo, crea una chispa en el cilindro 1 y en el cilindro 4, donde el cilindro 1 sí la necesita y el cilindro 4 no, pues está más chispa perdida. Después inyecta nuevo a los 360, ahora donde cayó bien, en el cilindro 4 se pierde en el 1. Por eso este sistema se llama chispa perdida, porque dispara a los 360 grados. Cada una vuelta cigüeñal, él hace un disparo en la bobina. En cambio, este sistema que está acá al lado es un sistema más dinámico, tiene una bobina por cada cilindro, él inyecta cada 2 vueltas cigüeñal. Porque solamente tiene una bobina independiente, entonces comanda una bobina para cada cilindro. En este caso tengo una bobina para 2 cilindros. Por eso es que aquí yo tengo solamente 2 bobinas en las cuales funciona el sistema. ¿Ya? Y eso es esencial, ¿no es cierto?, para saber esto. ¿Por qué? Porque si yo desconecto una bobina, el auto tiene que ser capaz de funcionar con una bobina, o sea, con 2 cilindros. En el caso de allá, no, porque si falla un cilindro, una bobina, van a seguir funcionando 3 cilindros. Si yo desconecto una malla, eso muere. Porque no está diseñado de esa forma. Este sí, por tener un sistema encendido de chispa perdida, porque tiene solamente 2 bobinas. En la allá tiene 4 bobinas. ¿Entienden? Ustedes pasaron este sistema. Por eso es que se llama chispa perdida. Al fin y al cabo, que trabaja el 1 o 4, igual va a tener las 2 chispas, el 1 y el 4. Exactamente. Vos intentas trabajar parejo el motor y Por para eso es que si yo puedo, la compresión. yo puedo hacer esto. Cambiar de lado las posiciones de los cilindros. Y no hay que cuidar nada. Exactamente igual. Lo único que yo tengo que hacer es equiparar los pasos. Por ejemplo, Pero no yo veo acá esta bobina está en el 2 y también está en el 3. Y yo hago este Lo cambio. intercambia y no tiene impedimento que funcione el motor. No, pero si está haciendo ese cambio, sí. No va a funcionar igual. No funciona igual si son chispas. Ah, yo pensé que era que está cambiando el... No, Queda lo mismo cual dispare, si va a ser el mismo disparo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál va a ser la finalidad de esto? De que hay una chispa que es más eficiente que la otra. Pero eso te la da la condición atmosférica de la cámara. La que sea mejor va a ser la condición atmosférica de la cámara porque va a estar en compresión. La otra no está en compresión, está con gas inerte. Por ende, esta chispa va a ser más pobre que la que te realmente necesita. Y no es porque él lo defina, sino simplemente se define por la condición atmosférica de la cámara. Porque él dispara. Ahí está. No debería ser que si tiene más presión a la chispa le cuesta más saltar. No, porque tenía oxígeno, tenía hidrocarburos, Sí, hace que la condición sea más normal. fluida. En el otro caso lo tenéis con presión y tenéis gas inerte que impide, ¿no es cierto?, que el electrón pueda fluir. Por eso es que es más pobre. Porque son condiciones atmosféricas, eso no lo vamos a tener que Eso tampoco significa que haya un consumo de benzina. Es más deficiente el sistema. O sea, hay un más consumo porque un sistema de incentivo de chispa perdida es más deficiente en términos... Pues se pierde una chispa ahí. Porque esta bobina tiene que forzarse el doble. Porque la de allá funciona cada 2 vueltas cigüeñal, por ende trabaja relajado. Es como si tú trabajas cada 2 días. Tú trabajas y trabajas, en cambio esta trabaja todos los días. Porque tiene que generar una chispa cada vuelta al cigüeñal. Incluso cuando teníamos sistema encendido por platino, esa bobina trabajaba 4 veces en 2 vueltas. O sea, trabajaba cada 180 grados. Esta trabaja cada 360 grados. Y esta trabaja a 720 grados. Y eso definió también las potencias de las bobinas. Antiguamente teníamos bobinas de 18.000 voltios, 30.000 voltios, porque necesitaba alto voltaje, cosa que cuando estaban en altas revoluciones
poder entregar la mayor potencia posible. No necesitaba los 30.000 voltios, necesitaba generar 10.000 voltios. Pero si yo calculaba la potencia de la bobina a 10.000 voltios, cuando duran altas revoluciones no me iba a entregar los 10.000, me iba a entregar 3.000. Por eso es que las bobinas antiguamente estaban sobredimensionadas para el sistema y daban refrigeración interna, ya sea de asbesto, aceite, ¿no es cierto?, que eran las bobinas de área. Hoy en día después salieron estas. Estas salieron más chicas, como trabajaban a la mitad del tiempo, eran más eficientes en términos de que no se dañaban. Estas son más chicas. Se dan cuenta que son más pequeñas, porque como trabajan a 720 grados, no necesitan tanto robustez. Y así subiente pasamos de 30.000, 18.000, o sea, 20.000, 18.000. Esta trabaja a 12.000 voltios. La de allá trabaja a 4.000, 6.000 voltios. Vamos teniendo a bajar la potencia porque no necesito tanto, porque antiguamente se ocupaba más potencia para minimizar, ¿no es cierto?, las pérdidas de potencia en alta revolución. ¿Ya? Básicamente a eso. Pero como ahora son más optimizados, ¿no es cierto?, los tiempos, no requiero componentes de mayor potencia. Basta y sobra, ¿no es cierto?, en este caso de allá 5.000 y 4.000 voltios, en este caso está del orden de los 9.000 y 12.000 voltios. Los otros más antiguos tenían potencias más altas. Entonces ese era lo que esperaba, por eso es que son desayudados. Ahora, al ser sistemas secuenciales, independientes, ¿no es cierto? Este no es independiente en tema de encendido, pero sí es secuencial en tema de inyección, son mucho más eficientes, mientras seas más individual, ¿no es cierto?, cada cilindro, mucho más controlable. En este caso, esta inyección es un tipo secuencial, pero si yo defino 2.4, son 2.44. Parejo. Si es 1.8, 1.84. ¿Ya? Hoy en día están haciendo sistemas secuenciales, pero independientes del tiempo. Yo puedo ir regulando el tiempo de inyección en cada cilindro. Hoy en día ya estamos en esta etapa, porque tenemos computadoras más ágiles, más rápidas de procesamiento. Al tener computadoras más rápidas de procesamiento podemos hacer este tipo de cambios. Estas computadoras son más básicas. Lo mismo les pasa con el celular. Ustedes si compran un celular básico de gama media baja, va a colar con algunos software, ¿no es cierto?, que necesitan mayores recursos. En cambio, un software, ¿no es cierto?, un teléfono de más alta gama, tiene la característica de funcionar más fluido, ¿no es cierto?, en software más pesado. Exactamente le pasa lo mismo a los automóviles. Por eso estos automóviles tienen un valor específico, ya sea por su control de inyección o por cómo se llama su computadora. Un auto que tenga mayor procesamiento, mayor control de inyección, cuesta más caro. Tiene mayor tecnología. Ahí radica también el precio del automóvil. ¿Ya? Entonces, la idea, ¿no es cierto?, esto porque esto es parte de la prueba, que le hace analizar a usted a través de casos sobre el consumo de combustible. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes ya se vayan haciendo una referencia, ¿no es cierto?, de lo que está pasando con el motor cuando un componente falla. ¿Ya? Pero obviamente aquí necesitamos, es una herramienta esencial, un escáner para saber por qué está fallando. Tampoco en todos los, ¿cómo se llama?, los talleres tenemos equipos de análisis de gases. Son equipos caros, equipos complejos, necesitan calibraciones. Todos los años tienen que mandarlo a calibrar, ¿no es cierto?, porque tiene unos gases internos, entonces tiene es como una mini planta de tratamiento de aire. Cosa que cuando entra el analista y analiza todos estos componentes, este es un equipo portátil, no tengo medición de oxígeno, no tengo medición de oxígeno, ¿no es cierto?, porque obviamente es un equipo deficiente, básico. En cambio los equipos son más avanzados, son plantas de tratamiento de aire, ¿no es cierto?, que puedo analizar todos los gases que yo puedo sacar por los gases de escape, ¿ya? Entonces, obviamente, para cada taller que necesita hacer un diagnóstico específico, va a tener herramientas específicas. No todos tienen lo mismo, vuelvo a repetir, no todos los talleres que se dedican a hacer mantenimiento y cosas así van a tener un equipo de análisis de gases. Porque igual hoy en día, en teoría, de verdad, chiquillos, no se necesita un análisis de gases para poder ver los daños. Tenéis el escáner. A medida que va avanzando la tecnología en evoluciones, tenemos sensores de oxígeno, también tenemos sensores de NOx. Se lo han mostrado, ¿no? Los sensores de NOx, sí, ¿no es cierto?, que están en los gases. Entonces, ya teniendo sensores de oxígeno y el sensor de NOx, ya vamos a poder medir realmente con exactitud la mezcla que está pasando por el gas de escape. Entonces, la misma planta de tratamiento de aire la tenemos en el mismo automóvil a través del equipo. Para tener un equipo bueno, porque ustedes siempre preguntan, profe, ¿y el equipo no es malo? Hay equipos buenos, sí, pero son más caros, 3,5 millones, 4,5 millones.
pero son equipos que te penetran en la computadora y te dan todos los datos que te puede entregar el automóvil. Igual necesita del auto. Son los datos que necesita del auto. Porque te entra con datos específicos y algunos que no. Ya, y a veces, por ejemplo, nos pasó, por ejemplo, en esa máquina que queríamos entrar con el launch y no entramos al sensor de oxígeno 1, pero con este sí entramos al sensor de oxígeno 1. Entonces hay equipos que son buenos para algunos y equipos que no. Este equipo yo lo recomiendo solamente para autos coreanos, porque es GDScan y se dedica a autos coreanos. GDScan, esa marca, es la que fabricó este equipo. El GDS. El GDS de Kia y este también se llama GDScan y es de la marca Yeezy. Se fijan que es la misma G. Y tenemos el GDScan 3 también, que es porque lo compramos por el equipo, por el auto eléctrico. Que también es de la misma marca aquí, pero ahora es un software más amigable. El problema es que, ¿por qué no me gusta? Porque es igual que este, tenés que tú ingresarle qué módulos quieres escanear. En cambio, los otros escáneres tienen un paneo, te dice, hace un paneo, se mete a la computadora y dice, ya, este, no, te elimina los que no están. Entonces tú te sabes los módulos, tienes que andar buscando como tonto los ciertos de los módulos para ver qué es lo que tienen. Analicemos que hoy en día los automóviles tienen 40 computadoras. Esto es un chiste, esta cuestión tiene como 6 computadoras con nosotros. La otra vez escaneé un autito y dije, ya voy a escanear autito, 3 módulos. 3 módulos, hace rato que no veía autos con 3 módulos. Y tenía un paneo completo. ¿De qué año era, profe? 206. 3 módulos, ¿no? Radio, PCI y motor. A veces escaneaba las camionetas, puro motor. Con suerte radio, no había nada más. Entonces, claro, hay computadoras más penetrables, pero que tú puedes entrar en ciertas computadoras, pero autos de alta gama tienen 38 módulos, 43 módulos de repente. Los más básicos tienen 38, 39 módulos. De ahí empieza a ir para allá al estado. Entonces ir buscando uno por uno igual es complicado. Por eso es que es mejor tener un equipo que te haga el paneo completo y te va sacando la duda. ¿Ya? ¿Estamos? Importantísimo de repente saber lo que está pasando. Por eso es que es importante el gráfico que les mandé en el PPT, que la habíamos analizado ya en tu ¿no es cierto?, en sala, de qué es lo que pasaba con los gases, pero ya saben más o menos que la fase de inyección es una fase química de oxidación, en la cual se transforma la materia, y esta materia genera diferentes tipos de materia, en este caso gases, ¿no es cierto?, que se van generando más para un lado más que para el otro. En este caso vimos que este auto estaba pasado en mezcla rica, en ningún momento el Landa pasó a 1 o sobre 1. Siempre se fue a mezclar. Siempre íbamos a tener más altos los monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no es cierto?, o hidrocarburos, que en este caso si hubiésemos tenido medición de oxígeno y de NO2, deberíamos estar midiendo, ¿no es cierto?, por esto es que lamentablemente se perdió la otra análisis de gases que andaba buscando, por eso me demoré mucho al principio, que andaba buscando esa máquina y no estaba. Debería haber estado en este y no estaba.